Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. 8:15, tiempo del centro del país. Estamos en vivo, recuérdelo, a través de la radio 103.3 de FM, 970 de AM y simultáneamente estamos por Telefórmula en todos los sistemas de cable a nivel nacional. También estamos en www.radioformula.mx. Arturo Sánchez Gutiérrez ya se encuentra con nosotros. Recuerden que Arturo cada semana está con nosotros, investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Mucho gusto estar con ustedes el día de hoy otra vez. Arturo, a ver, ayúdanos a entender esto que pues ha empezado a tomar fuerza del lado de lo que viene de la presidencia de la República, que tiene que ver con esta pues consulta ciudadana, creo que es el término que viene para el próximo mes de agosto, que tiene que ver con los actores políticos del pasado, que en un principio querían que fueran los presidentes, pero creo que es todos los actores políticos del pasado. A ver, cuéntanos. A ver, primero hay que entender, mi querido Jaime, que se trata de una consulta popular y que, bueno, esto ya sí es completamente distinto a las consultas que hizo el presidente a principios del sexenio, a mano alzada en determinados lugares o organizados por los gobiernos de algunos estados o la misma Secretaría de Gobernación. Y es distinta porque ahora sí hay todo un procedimiento legal que establece los criterios y las formas como debe hacerse esta consulta. Y ya no sabemos la historia. En efecto, está en la ley, está en la Constitución, el artículo 135 de la Constitución, en donde se establece que tenemos derecho como ciudadanos a ser consultados o a solicitar una consulta sobre algún tipo de política que esté terminando el gobierno en turno. Ahora, la consulta requiere de definir con precisión qué se le va a preguntar al ciudadano. Y para que la pregunta sea de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución, porque no se puede preguntar de cualquier cosa, o sea, no podríamos hacer una consulta para decir vamos a quitar al secretario de Energía o al secretario de Hacienda o cualquier cosa, sino tienen que ser consultas que estén de acuerdo con el interés ciudadano y con las políticas que emita un gobierno. Por ejemplo, tampoco se puede consultar sobre asuntos de seguridad nacional o el manejo del presupuesto o cuestiones de esas, porque esas caben enteramente dentro de las atribuciones del gobierno. El problema es que para verificar que la pregunta sea constitucional, hay que consultarle a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte revisa si la pregunta es adecuada o no. Originalmente, en efecto, como tú mencionas, el presidente, que fue el que solicitó la consulta, determinaba que si había que procesar o no, o hacer una investigación o no de los expresidentes de la República. Y la Suprema Corte tenía todas las atribuciones para decir si la pregunta procedía o no. Y la Corte lo que hizo fue cambiarla. Te voy a leer, Jaime, la pregunta y voy a tratar de detenerme en algunas partes porque la redacción quedó muy compleja. Sí. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? No sabemos cuáles, sino las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. ¿Qué pasa con esta pregunta? Primero, no dice que si estamos de acuerdo o no con iniciar procedimientos jurídicos, sino acciones pertinentes, cualquiera que sea. Segundo, para esclarecer las decisiones políticas tomadas en años pasados. Decisiones políticas son absolutamente todas. Cualquier decisión que tomó algún funcionario público es una decisión finalmente que impacta en el esquema político de nuestro país. Entonces, por ejemplo, ahí podría estar la decisión de cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto de Texcoco. Como quedó redactada la pregunta, sí,
porque lo que está diciendo no mira, es meter a la cárcel a nadie, sino pues cobra, esclarecer las decisiones políticas. cobra Bueno, interés sí, entonces. pero ¿quién va a hacerlo? ¿En qué momento y a quiénes? ¿Y cuáles decisiones políticas? ¿Me explico? Eso no queda claro aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Haber Si, acabado con el seguro popular también podría entrar en la bueno, pues pregunta. sí, definitivamente, porque fueron decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos. Ah, Pero fíjate lo que dice al final, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Entonces, a ver, la crítica fundamental ha sido, si hay acciones en el pasado que merezcan algún tipo de investigación y esclarecimiento, el gobierno no necesita una consulta para realizarlo, lo tiene que pues no. hacer. Simple y sencillamente es, de acuerdo con la Constitución, hay atribuciones para dejar en claro ese tipo de situaciones. Entonces, no se requiere una consulta para hacer este tipo de cuestiones. Y haber preguntado, que es lo que la Corte no quiso, haber preguntado, iniciar procedimientos en contra de los expresidentes, bueno, solamente se pueden iniciar procedimientos jurídicos en contra de cualquier persona si hay un presunto delito que es perseguible, y entonces tampoco se requeriría una consulta. Simple y sencillamente la autoridad está obligada a perseguir este tipo de delitos. Por eso, la intención del presidente original, que era muy escandalosa, vamos a perseguir a Fox, a Calderón, a Salinas de Gortari, etcétera, 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 pues se quedó, como diríamos, descafeinada, con una pregunta así de general que no es muy pertinente o no. Y entonces el debate el día de hoy, que empieza a ser importante, cobra relevancia porque pues ya estamos a punto de que esto ocurra. Esto va a organizarlo ahora sí, de acuerdo con la ley, el INE lo tiene que hacer el primer domingo de agosto. ¿Por qué el primer domingo de agosto? Porque el presidente quería que la consulta se realizara el mismo día de las elecciones. Y si eso ocurría, la elección iba a estar matizada por una pregunta presidencial. Y lo que querían los partidos políticos es separar las cosas. Una cosa es lo que le preocupa al presidente y otra cosa es la elección del 6 de junio. En consecuencia, hay que separarlos. Por eso la Constitución establece que debe ser el primer domingo de agosto, o sea, el 1 de agosto. Y esto es un poco a lo que nos están invitando. El INE tiene la obligación de promover la consulta, de explicarnos la pregunta y el resultado, el que sea, la boleta te va a decir si sí o si no. Tú nada más vas a tachar sí, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y si participa el 40% de los inscritos en el listado nominal, la respuesta es obligatoria. Ese 40% es el que va a haber que ver si en efecto se logra el tipo de participación que tuvimos, por ejemplo, el 6 de junio pasado. Yo veía una de algún ciudadano en redes sociales que es un ciudadano que es muy activo contra lo que señala y es muy crítico contra lo que señala el actual gobierno, Max Kaiser. Él daba a conocer en una carta que él no iba a ser funcionario de casilla porque él había sido funcionario de casilla en el proceso anterior, pero que él no se quería prestar a esto que iba a suceder el próximo 1 de agosto. Y que él, como ciudadano, estaba en la libertad de decir, yo no entro en esta. En la pasada estuve con mucho gusto y participé. En esta que me está convocando el INE, no voy. En efecto, y este es el debate. Incluso hay varios analistas que argumentan que no vale la pena participar, no dar el 40% de participación a una consulta, primero que evidentemente cuesta, y en segundo lugar que pues no plantea con claridad una alternativa real en donde el ciudadano pueda decidir algo sustancialmente concreto, sino acciones pertinentes que haga el gobierno contra decisiones políticas tomadas en el pasado por actores políticos. Entonces, esto se vuelve una cuestión pues un poco insulsa y en consecuencia pues hay quienes opinan que no hay que participar. Exacto, mira, por ejemplo, te leo la carta. Hoy viene, te leo el tuit de Max Kaiser 75. Hoy viene a mi casa la gran capacitadora del INE que me formó para cumplir con mi deber ciudadano el pasado 6 de junio y con pena y coraje le entregué este escrito. Y te leo los 2 primeros párrafos. Fue un auténtico honor participar en las últimas elecciones como primer secretario de casilla. La organización de este proceso electoral logrado por el INE supera de cualquier democracia desarrollada del mundo.
Es un privilegio contar con una institución como esta y siempre contarán conmigo para el ejercicio de sus funciones constitucionales. He sido invitado a participar en la farsa de la consulta del 1 de agosto como funcionario de casilla y me niego rotundamente a ser parte de una consulta innecesaria, antidemocrática y absurdamente onerosa. Y palabras más, palabras menos. Ese es el tipo de reacciones que está habiendo, muy distinto a lo que ocurrió con la elección del 6 de junio, en donde Claro. al INE le sobraron personas para ser funcionarios de casilla y para organizarlo. Ahora, lo que Oye, está... Dime. Arturo, rápidamente, es que se nos va a acabar el tiempo y no quiero que te vayas sin lo que sucedió con Ciro Murayama y lo que ayer reconoció Penilei Ramírez en una columna bien interesante. Nos queda un minuto. Mira, está la UIF identifica a las personas políticamente expuestas, funcionarios públicos que tienen recursos, que manejan recursos, que están en toma de decisiones importantes. Son políticamente expuestas porque pueden ser sujetos o pueden realizar actos ilegales, como lavado de dinero y otro tipo de cuestiones. Entonces, detectaron que Ciro Murayama había hecho determinadas transferencias y se inicia una investigación. Esto se hace un poco en automático y de alguna manera, inexplicablemente, una periodista tiene los documentos y hace un artículo describiendo esta situación. Lo que llama la atención es que en el caso de Ciro Murayama, lo último que supimos es que el presidente lo exhibe en la mañanera y los que supimos es que se inicia una investigación en su contra. Seguramente hay una explicación, pero lo importante es que ocurra con todo tipo de funcionarios y no solamente con funcionarios. Arturo, gracias, te abrazo y te deseo un extraordinario fin de semana. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo el auditorio. Hasta pronto. Estás escuchando